Bienvenidos al podcast Diversidad Funcional en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad. Este es un caso legal reciente que podría cambiar drásticamente los derechos y las protecciones que tenemos desde hace décadas. Hablaremos de qué se trata este caso y por qué es tan importante y qué podemos hacer al respecto como colectivo. Para empezar, expliquemos qué es la sección 504. Se trata de una disposición de la Ley de Rehabilitación de 1973 que prohíbe la discriminación por motivos de diversidad funcional en cualquier programa o actividad que reciba fondos federales. En otras palabras, gracias a esta sección 504, lugares como las escuelas, los hospitales, las universidades, las oficinas gubernamentales y muchos otros espacios no pueden excluir ni tratar injustamente a personas con diversidad funcional si reciben dinero del gobierno federal. Esta fue la primera gran ley de derechos civiles para personas con diversidad funcional en Estados Unidos. Y esta sentó bases para otras leyes posteriores como la Ley ADA de 1990. ¿Por qué es importante la sección 504? Porque hace realidad el principio de igualdad de derechos. Garantiza que tener una diversidad funcional no es un motivo para negarle ni la educación, ni la atención médica, ni la participación en la comunidad a ningún ser humano. Por ejemplo, gracias a la sección 504, una escuela pública debe brindar modificaciones razonables a un estudiante que tiene alguna condición de diabetes o de asma. Un hospital debe asegurar el acceso a las personas sordas o que tienen alguna limitación de movilidad reducida. Una biblioteca o un parque financiado con fondos federales debe ser accesible. Lleva más de 50 años protegiendo oportunidades y dando calidad de vida para millones de personas. Ahora bien, entremos en el contexto. ¿Qué está pasando con Texas versus Becerra? Bueno, en septiembre del 2024, un grupo de 17 estados de los Estados Unidos, encabezados por Texas, demandó al gobierno federal cuestionando la sección 504. Estos estados alegan que los recientes cambios en las regulaciones de la sección 504 son ilegales e incluso han puesto en duda la constitucionalidad de la propia sección 504. En términos sencillos, están pidiendo a un tribunal que elimine e invalide esta protección legal fundamental. Este caso es altamente relevante porque de prosperar podría desmantelar protecciones de derechos civiles que las personas con diversidad funcional han tenido por décadas. A lo largo de este episodio vamos a explicar los detalles de esta demanda, a entender las implicaciones en la vida diaria de nuestra comunidad. Y lo más importante, vamos a discutir cómo nosotros podemos responder colectivamente para defender nuestros derechos. ¿Qué es exactamente la sección 504? Pues, como mencionamos anteriormente, es parte de la Ley de Rehabilitación de 1973. Su texto esencial dice que ninguna persona con diversidad funcional o discapacidad calificada por el solo hecho de su discapacidad puede ser excluida de participar, ser negada beneficio o ser discriminada bajo ningún programa o actividad que reciba asistencia financiera federal. Esa es toda la sección 504. Estas nuevas enmiendas ampliaron, ¿verdad?, esas protecciones. En resumen, ningún programa que reciba fondos federales puede discriminar por discapacidad. Esto abarca escuelas públicas, universidades, hospitales, clínicas, oficinas de gobierno, transporte público con fondos federales, viviendas subsidiadas, etc. La sección 504 fue revolucionaria porque por primera vez la ley reconoció la discriminación contra las personas con diversidad funcional como un problema de derechos civiles, similar a la discriminación por raza o por género.
Antes de la 504, a menudo se asumía que si una persona con diversidad funcional no podía acceder a algo, por ejemplo, a un edificio, un empleo, a un curso o clase, era un problema personal del individuo. La sección 504 cambió esa percepción, dejando claro que la sociedad tiene la responsabilidad de eliminar la barrera. De hecho, el camino para hacer realidad no fue fácil. Entre el 1973 y el 1977, el gobierno no emitía las regulaciones para implementarlas, hasta que personas con discapacidad protestaron y organizaron históricos. Ocupaciones pacíficas en oficinas federales en el 1977 exigiendo sus derechos. Usted tiene que ver el documental de Crip Camp para que usted pueda ver estas ocupaciones. Y gracias a esa presión se emitieron reglamentos sólidos ese mismo año, marcando un hito en la lucha por la inclusión. Desde entonces, la sección 504 ha sido actualizada en varias ocasiones para reforzar y aclarar sus protecciones. La actualización más reciente ocurrió en mayo de 2024. ¿Qué cambios trajo? Principalmente fortaleció la protección contra la discriminación para adaptarla al siglo XXI. Por ejemplo, se añadieron protecciones explícitas para personas con disforia de género, reconociendo que quienes tienen esta condición, por ejemplo, personas trans con diagnósticos relacionados, están cubiertas también por las protecciones de la ley. También se expandieron las protecciones de accesibilidad en la comunicación, lo que significa requisitos más claros para que los hospitales, escuelas y otros provean intérpretes de lenguaje de señas, subtítulos en video y materiales en formatos accesibles, entre otros. Estas mejoras buscaban asegurarse de que la sección 504 siguiera siendo efectiva y relevante y cubriendo necesidades actuales que tiene la comunidad. De hecho, antes de emitir estas reglas, miles de defensores y activistas enviaron comentarios y cartas al gobierno pidiendo fortalecer esa ley 504 y muchos de esas recomendaciones se incluyeron dentro de estas protecciones. Particularmente organizaciones como la American Speech Language and Hearing Association apoyaron estos cambios, señalando que la sección 504 es un elemento esencial de protección para las personas con impedimentos en todos los ámbitos. En pocas palabras, la actualización del 2024 intentó hacer la ley más inclusiva y detallada, acordes con estas realidades modernas. ¿Por qué entonces surgió la demanda? Porque no todos estuvieron de acuerdo con estos cambios. Literalmente poco después de publicarse la nueva reglamentación en 2024, fiscales generales de 17 estados, entre ellos Texas, Alabama, Florida, Georgia, Indiana y otros, se unieron para demandar al gobierno federal. La demanda es conocida como Texas versus Becerra, porque Texas lidera el caso y Xavier Becerra era el secretario de Salud y Servicios Humanos a quien demandaron. Y tienen varios argumentos centrales. Entre estos, los estados alegan que la agencia federal, el Departamento de Salud en este caso, se excedió en su autoridad de actualizar las reglas. Dicen que los cambios del 2024 modifican ilegalmente los términos de la sección 504 y la ley ADA. En particular, les incomoda la inclusión de la disforia de género como una condición protegida, ya que argumentan que eso no estaba explícitamente en la ley original ni en la ley ADA. Recordemos que la ley ADA de 1990 excluyó ciertos trastornos de identidad en su definición de discapacidad. Básicamente afirman que el gobierno hizo por reglamento algo que debió pasar por el Congreso. Además, estos estados sostienen que la sección 504 va en contra de la Constitución. Este quizás es el punto más alarmante. Están pidiendo al tribunal que declare que el Congreso nunca debió aprobar la sección 504 y que por tanto ningún estado o entidad debería tener que cumplirla. En la sección de demandas de reparación del documento legal, los estados explícitamente solicitan al juez, primero, que bloquee la nueva regulación. Segundo,
que anule por considerarla ilegal. Y tercero, que declare inconstitucional la sección 504 y prohíba permanentemente su aplicación. En otras palabras, van más allá de objetar son las nuevas reglas, están atacando el corazón de la misma ley 504. ¿Por qué querían hacer esto? Aunque no lo dicen abiertamente, en términos sencillos, parecen argumentar que el gobierno federal se extralimitó al imponer estas normas a los estados y a instituciones. La sección 504 funciona condicionando la ayuda financiera. Si aceptas fondos federales, debes cumplir con no discriminar. Los estados demandantes podrían estar alegando que esa condición es injusta o que el Congreso se salió de sus poderes al regular así. También puede haber motivos políticos. Algunos de los estados se oponen ideológicamente a ciertas políticas inclusivas, como las relacionadas con identidad de género, y ven esta actualización como algo que quieren frenar. De fondo, están reabriendo un debate de más de 50 años. Si las leyes de derechos civiles basadas en el poder de gasto federal, como lo es la sección 504 y también otras conocidas como título 9, que protegen contra la discriminación de género en escuela, o el título 6 contra la discriminación radial, son válidas. Las implicaciones de esta demanda son enormes. Si un tribunal y eventualmente quizás la Corte Suprema le diera razón a estos 17 estados, podría invalidarse la sección 504 en todo el país. Esto significa que todas las regulaciones emitidas bajo 504 por distintas agencias, ya sea Departamento de Salud, Departamento de Educación, Transporte, Departamento de Justicia, dejarían de tener efecto. Ya no habría obligación federal específica de no discriminar por razones de discapacidad en las escuelas, en los hospitales y otros programas financiados con fondos federales. Sería, en palabras de muchos activistas, un retroceso de medio siglo en derecho. La propia organización DREF, que es conocida como el Fondo de Educación y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, advierte que si los estados ganan, sería un desastre para las personas con impedimento. Y no solo eso, podría sentar un precedente peligroso contra otras leyes de derechos civiles. Piensen en esto, la sección 504 se basó en un modelo de leyes anteriores como lo es el título 9, que protege a las mujeres en la educación, y el título 6, que protege contra la discriminación racial en programas con fondos federales. Si la sección 504 es derribada, argumentando que el gobierno no puede imponer esas condiciones, ¿qué impediría que alguien más cuestione el título 9 y el título 6 bajo la misma lógica? De hecho, grupos como el National Council of Independent Living han señalado que si perdemos la sección 504, otras leyes de derechos civiles podrían correr peligro también. Por eso este caso es tan relevante. Más allá de la comunidad con diversidad funcional, está poniendo a prueba la solidez de nuestro andamiaje legal de derechos civiles. Cabe mencionar que ante todo este revuelo, algunos de estos estados han tratado de matizar sus intenciones. Por ejemplo, cuando padres o ciudadanos preocupados les reclamaron, varios fiscales estatales respondieron que no buscaban eliminar la sección 504, solo frenar los excesos de una nueva regla. Sin embargo, esa afirmación no concuerda con lo que dice claramente la demanda. El texto legal, como citamos, pide declarar inconstitucional la 504. Organizaciones de la salud y educación han destacado esta contradicción, insistiendo que sí está en juego la totalidad de la ley. Incluso los demandantes públicamente lo minimizan. De hecho, en un informe del Estado conjunto presentado al tribunal el 19 de febrero del 2025, los 17 estados dejaron claro que mantienen su postura de que la sección 504 es inconstitucional. Así que no nos engañemos, la amenaza es real.
¿En qué punto está el caso ahora? Por el momento, ahora mismo para inicios del 2025, el proceso está en pausa. Sí se le pidió un informe a los estados que tenían que entregarlos para, si no me equivoco, para el 27 de febrero del 2025, pero este proceso está en pausa, lo que significa que el juez suspendió temporariamente los plazos mientras las partes discuten cómo proceder. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que defiende la ley y la regulación, y los estados demandantes han estado presentando informes y posiblemente negociando algunos aspectos técnicos. Pero si el caso sigue hacia adelante, podría tomar meses o años de litigio, potencialmente escalando a cortes superiores. Hay interrogantes abiertas. ¿Continuarán todos los estados con la demanda o algunos se quitarán? ¿Defenderá con todo el gobierno federal la sección 504, especialmente si hay cambios políticos en la administración? ¿Intervendrán otras organizaciones para ayudar a defender la ley? En cualquier caso, no hay un tema resuelto y de aquí puede salir una sentencia trascendental. Por eso es vital entenderlo y estar preparados para responder. ¿Cómo afecta esto a la comunidad? Hablemos ahora de las consecuencias prácticas. Más allá de lo legal, ¿qué significaría para la vida diaria de la persona con discapacidad que la sección 504 se debilite o desaparezca? Vamos a verlo en los ámbitos clave, particularmente lo que es en la educación, la salud y en la vida en comunidad, con ejemplos concretos. En la educación, ¿cómo esto se vería dentro del Departamento de Educación? Pues probablemente sea el impacto más conocido. En las escuelas, ya sea primarias o secundarias, así como en las universidades, la sección 504 garantiza que los estudiantes con diversidad funcional o condiciones de salud reciban modificaciones razonables necesarias para aprender en igualdad de condiciones. Muchas personas han oído hablar de los planes 504 en contexto escolar. Un plan 504 es un documento que la escuela acuerda con la familia y el estudiante estableciendo cuáles van a ser los apoyos o ajustes que necesita ese niño o adolescente, y es un mecanismo justamente basado en la ley 504. ¿Qué tipo de cosas puede incluir ese plan 504? Por ejemplo, permite a un estudiante con asma usar un inhalador en clase. Asegurar que un niño con alergia alimentaria severa tenga un lugar seguro para comer y que el personal esté entrenado para responder ante una emergencia. Podría ser dar tiempo extra en los exámenes a un alumno que tenga algún trastorno de aprendizaje, proveer materiales en letra agrandada o braille a un estudiante con baja visión o permitir pausas frecuentes para algún tipo de atención médica. Por ejemplo, un estudiante que tenga que medir su glucosa porque tenga alguna condición de diabetes. Estos pues, pueden ser algunos de los ejemplos de algunas modificaciones que pueden hacerse a través de la sección 504 con estudiantes que tengan algún tipo de impedimento. Un plan 504 legalmente vinculante, la escuela debe cumplirlo y ofrecer esas ayudas, lo cual da tranquilidad a las familias que sus hijos estarán seguros e incluidos. Ahora mismo, imaginemos el escenario sin la sección 504. ¿Seguirían las escuelas obligadas a proveer estas modificaciones razonables? En parte, ¿verdad? Pues otras leyes como la ley ADA todavía exigirían accesibilidad en las escuelas públicas y privadas, y la ley IDEA protege, ¿verdad?, también a los estudiantes con impedimentos que califican para esa educación especial. Pero específicamente, que quiero que entiendan que hay una brecha importante porque la sección 504 cubre a estos estudiantes que, aunque tengan una condición, ¿verdad?, de salud o un tipo de impedimento, quizás no cualifican para los servicios de educación especial bajo la ley IDEA. Por ejemplo, un estudiante con asma severa o diabetes puede no necesitar un programa educativo individualizado, mejor conocido como los PEI, de educación especial, o no ser elegible porque tal vez un estudiante que no tiene ningún rezago académico y que es altamente funcional
pero necesitan unas modificaciones porque tienen una condición de salud que limita sustancialmente sus actividades del diario vivir. En estos casos, típicamente se cubre bajo lo que es el Plan 504. Si la sección 504 deja de existir, muchos de estos estudiantes que tienen este Plan 504 quedarían únicamente bajo la ley ADA, que aunque prohíbe la discriminación, no tiene un proceso tan claro a nivel escolar como lo que tiene, ¿verdad?, el Plan 504. Y esto traería o podría reinar la confusión y la falta de cumplimiento, porque las escuelas ya no tendrían directrices específicas de cómo hacer un acomodo razonable, ni el temor de perder los fondos si no proveen ese acomodo razonable. En resumen, la educación inclusiva sufriría. Estudiantes con diversidad funcional leves o médicas podrían ver negadas sus acomodos razonables o sus padres tendrían que pelear caso por caso. Y recordemos que actualmente miles de escuelas implementan planes 504. Se estima en los Estados Unidos que hay más de 1 millón de estudiantes que tienen algún tipo de plan o algún acomodo razonable gracias a esta sección. Todos esos estudiantes quedarían en la incertidumbre si un tribunal dicta que la sección 504 ya no es válida. Es por eso que asociaciones como la Fundación de Asma y de Alergia, mejor conocida por sigla AAFA, ha expresado que esos planes 504 de estos estudiantes, ya sea con asma, con alergias o otras condiciones de salud, están en riesgo directo por esta demanda. Pensemos en un ejemplo concreto. Por ejemplo, María, una niña de 8 años con una alergia severa al maní. Gracias a un plan 504, su escuela ha tomado las medidas, por ejemplo, donde el comedor escolar tiene una mesa especial libre de alergias, ¿verdad? Para ella, desinfectada para ella. Los profesores están entrenados para atender cualquier emergencia si María sufre alguna reacción. Y hay protocolos para limpiar, ¿verdad?, hacia los salones de clase y evitar contaminantes. María puede también asistir a sus clases con más seguridad y sus padres están más tranquilos. Sin la sección 504, la escuela podría no estar obligada a formalizar ni mantener esas medidas. Bastaría un descuido o un cambio de administración para que las modificaciones que se han hecho para María desaparezcan o sean insuficientes. Así de concreta es la amenaza. ¿Sería legal que una escuela financiada federalmente excluyera o no atendiera adecuadamente a un estudiante por su condición sin consecuencias federales? Si la sección 504 ya no existiera, esto ilustra por qué decimos que el caso Texas versus Becerra no es un mero tecnicismo legal, sino que afecta el salón de clases, en la experiencia educativa de nuestros hijos y de muchas generaciones. En particular en el acceso a servicios de salud, que es otro ámbito sumamente fundamental. La sección 504 cubre a hospitales, a clínicas, a consultorios y en general a cualquier proveedor de salud que reciba fondos federales. Y hoy día yo quiero decirles que casi todos reciben algún tipo de incentivo relacionado tal vez por Medicare o Medicaid. ¿Qué exige? Que no se discrimine por razón de su discapacidad y que provean acceso igual a los servicios. Esto tiene muchas implicaciones prácticas. Por ejemplo, si una persona sorda va a un hospital y el hospital debe proporcionarle un intérprete de lenguaje de señas o algún medio eficaz de comunicación. Si la persona con discapacidad, por ejemplo, intelectual, está recibiendo un tratamiento, el personal debe explicarle la información médica de manera comprensible. Si un paciente en silla de ruedas necesita hacerse tal vez alguna mamografía o una resonancia magnética, la clínica debe tener los equipos o alternativas accesibles, por ejemplo, tal vez alguna camilla ajustable o un equipo portátil para poder realizar el estudio, en lugar de simplemente decir no podemos atenderle. Ha habido casos en que personas con discapacidad severa han sido rechazados por ciertos médicos
La sección 504 refuerza que eso es ilegal en entornos con financiamiento federal. Por ejemplo, sin la sección 504, ¿quedaría la gente desprotegida en hospitales? Aún existiendo la ley ADA que obliga a que hayan modificaciones en lugares públicos, incluyendo clínicas privadas y otras leyes como la ley de accesibilidad a la atención médica, que también prohíbe la discriminación en salud. Sin embargo, la sección 504 es la base y referencia para muchas de estas protecciones y es la que directamente amenaza con cortar esos fondos federales a un hospital si viola los derechos de un paciente con algún tipo de discapacidad. Es un incentivo fuerte para que las instituciones cumplan en serio. Si se elimina, podríamos ver un retroceso en la accesibilidad sanitaria, tal vez menos intérpretes disponibles, menor atención a la comunicación alternativa, instalaciones que posterguen la compra de equipos accesibles, por ejemplo, porque la presión legal sería menor. Pensemos en Juan, un hombre que tiene un impedimento motriz, que acude a una clínica comunitaria para un chequeo general y actualmente, gracias a la sección 504, ¿verdad? Y todas las reglas derivadas, esa clínica debe asegurarse de que Juan pueda subirse a la camilla de examen. Quizás tienen un elevador especial o un personal para asistirlo y que pueda acceder a todas las áreas del servicio. Si la sección 504 desaparece, la clínica no va a esforzarse igual. Si su camilla no baja, no es lo suficiente o la puerta del baño no es suficientemente ancha, ya no habría un agente federal que pueda decir, mira, tienes que arreglar esto o pierdes los fondos. Esto eventualmente nos afectaría a todos los que en algún momento necesitemos algún tipo de atención médica y tenemos alguna limitación física, sensorial o cognitiva. En pocas palabras, la calidad y la equidad en la atención de salud para personas con discapacidad podrían degradarse peligrosamente. En términos de lo que es la vida comunitaria y otros derechos, la sección 504 es amplia y cubre todos los programas y actividades con financiamiento federal. Esto incluye actividades como ir a una biblioteca pública que reciba algún subsidio federal, museo nacional, parques públicos con fondos federales, servicios de transportación pública, que es apoyado por subvenciones federales, programas de vivienda asequible e incluso ciertos empleadores. Veamos algunos ejemplos. Una persona con síndrome Down que está buscando un alquiler en un complejo de apartamentos subsidiados con fondos federales. Gracias a esa sección 504, el propietario no puede negarle la vivienda por su discapacidad y debe permitir, ¿verdad?, aquellas modificaciones razonables en la unidad, por ejemplo, ya sea instalar las barras de apoyo en el baño o cualquier otra modificación. O pensemos en alguien que tenga algún tipo de diversidad funcional que consiga un trabajo en una organización que recibe fondos federales. Digamos, en un hospital universitario con subsidios del gobierno. Ese patrono está obligado a proporcionar esas modificaciones razonables necesarias para esa persona con impedimento. Tal vez horarios flexibles para citas médicas o tal vez algún job coach o un entrenador que ayude al inicio o instrucciones que sean por escrito si la persona tiene algún tipo de dificultad para entender instrucciones verbales. Otro ejemplo podría ser tal vez un joven que tenga algún tipo de discapacidad intelectual que quiere participar en un programa comunitario financiado por fondos federales, por ejemplo, tal vez como un centro recreativo. Pues la sección 504 exige que lo incluyan y que realicen esas modificaciones necesarias para que pueda participar en lugar de rechazarlo porque no está adaptado para gente que tiene algún tipo de discapacidad. En ausencia de esta sección 504, todas estas garantías quedarían totalmente debilitadas. Por supuesto, algunas estarían cubiertas por otras leyes, por ejemplo, tal vez la ley de vivienda justa, que prohíbe la discriminación por discapacidad o cualquier propietario, o la ley ADA, que cubre ciertos, ¿verdad?, patronos y servicios públicos.
Pero nuevamente, muchas de esas leyes se apoyan en principios similares que podrían ser objeto de confusión o ataque. Además, perder la sección 504 sería simbólicamente muy dañino. Enviaría el mensaje de que la sociedad ya no considera tan importante asegurar la inclusión de las personas con diversidad funcional en programas financiados con dinero público. Después de décadas, tratando de derribar barreras, sería como levantar un monto de nuevas barreras en todos estos ámbitos, ya sea la educación, la salud, la vivienda, el empleo, la vida independiente. La comunidad con diversidad funcional se vería afectada directamente. Un fallo contra la 504 podría debilitar la estructura de los derechos civiles que protegen a muchos colectivos. Esto explica por qué legisladores, expertos y activistas en derechos humanos en general están mirando este caso con preocupación. ¿Cómo se siente la comunidad y qué dicen los expertos? En una palabra, alarmados. Nunca antes se había atacado tan frontalmente la sección 504 desde su creación. Varias organizaciones nacionales han levantado la voz. Por ejemplo, lo que es ASHA, que mencioné anteriormente, los intérpretes, expresó su profunda preocupación porque esta demanda socava una pieza fundamental que garantiza la no discriminación a personas con discapacidad. La Fundación ARC, que defiende a las personas con discapacidad intelectual, y la NDSS, la Sociedad Nacional de Síndrome Down, han emitido alerta instando a sus miembros a actuar, explicando que la demanda busca deshacerse de la sección 504 y sus protecciones en la salud y en los servicios humanos. DREF, que es una organización legal de prestigio en nuestro movimiento, directamente calificó el posible resultado como catastrófico, afirmando que sería un desastre eliminar la 504 tras 50 años de progreso. Activistas de larga data, como aquellos que participaron en las protestas originales de 1977, han señalado la indignación que produce ver amenazando algo por lo que lucharon intensamente. Imaginemos lo que esto significaría para héroes del movimiento de la vida independiente como lo fue Judy Heumann, quien lideró aquellas protestas. Ver cómo en el 2025 se intenta tirar por la borda el legado de inclusión que construyeron. Ella debe estar frustrada desde el cielo, digo yo. La frustración y el miedo son reales, pero también lo es la determinación de defender estos derechos. En resumen, Texas versus Becerra es algo que nos puede afectar en las escuelas, en los servicios médicos, en el empleo y en nuestra vida diaria. No es un tema abstracto de abogado, es algo personal. Cada historia de niño que pudo estudiar con unas modificaciones, con unos apoyos, de un paciente que recibió una atención médica digna, de una persona que obtuvo un empleo sin discriminación, es posible gracias a esas protecciones de esa sección 504. Y esas historias podrían dejar de repetirse si no hacemos nada. Pero sí podemos hacer algo. Y de eso hablaremos en este episodio para cerrar. Después de conocer toda esta amenaza, pues siempre surge esa pregunta de qué podemos hacer al respecto. La respuesta es mucho. Este es el momento de mantenerte alerta, informado y unido como comunidad. No podemos darnos el lujo de la indiferencia. Me gustaría proponer, ¿verdad?, varias acciones concretas que todos podemos tomar para defender esta sección 504 y nuestros derechos. Primero, infórmate y mantente vigilante. Debes estar al día con lo que pase en el caso de Texas versus Becerra y en general con cualquier cambio en las protecciones legales. Suscríbete ya sea a un boletín de noticias de organizaciones que trabajen, ¿verdad?, a favor de la discapacidad. Sigue activistas en las redes sociales y conversa con otros sobre este tema. Si el tribunal toma una decisión o si hay avances,
Debemos enterarnos rápidamente, conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. También mantenerte alerta localmente. Si ves que ya en espacios como escuelas, el lugar de empleo o en la misma comunidad, comienzas a ver que las personas no tienen el mismo compromiso de cumplir con la ley o cumplir, ¿verdad?, con esas modificaciones porque hay un caso en corte, sabe que la ley 504 sigue siendo vigente por ahora. No dejes que nadie te niegue hoy un derecho amparado en la sección 504, alegando que está esta demanda. Estar informado te permite refutar esas excusas y exigir el cumplimiento mientras la ley esté en pie. Es también bien importante que alcemos nuestra voz ante las autoridades. Comunícate con tus representantes y autoridades para expresar tu oposición a este ataque. En particular, si vives en uno de los 17 estados que están demandando, tú tienes el poder especial, puedes contactar a la oficina de tu fiscal general, lo que le llaman el Attorney General, y exigirle que se retire del caso. Estas son las personas que iniciaron la demanda en tu nombre como ciudadanos del estado, así que tu voz importa. Llama, envía cartas, correos electrónicos, incluso podrías solicitarle hasta una reunión si es posible. Puedes decir algo como soy una persona o un familiar, porque puede ser la persona con discapacidad o puede ser el familiar con discapacidad. Y estoy muy preocupado por la demanda de Texas versus Becerra. La sección 504 ha sido crucial, ya sea para mí o para mi familia, de tal manera, y le puedes explicar, ¿verdad?, cómo esa sección te ha ayudado o ha permitido que tu familia tenga protecciones y inclusión. Le pido por favor que retire a nuestro estado de esta demanda que amenaza nuestros derechos civiles. Comparte tu historia personal, porque es importante que ellos entiendan cómo te ha beneficiado esa 504 o qué hubiera pasado sin esas protecciones. Ese testimonio pone rostro humano al tema y puede persuadir. Si tu estado no está en la lista de los demandantes, igual puedes contactar a tu fiscal general para pedirle que apoye la defensa de esta sección 504, por ejemplo, que presente un escrito amicus o de apoyo ante la corte explicando por qué la ley es importante. También puedes comunicarte con tus legisladores estatales y federales para que sepan de esta preocupación. Aunque ellos no decidan en el caso, pueden ejercer presión política y mediática y proponer resoluciones de apoyo a esta sección. El punto es hacer ruido a nivel institucional, que las autoridades sientan que sus electores rechazan esta movida de estos fiscales generales. Nosotros, el grupo de Disability Rights, creamos un documento que tiene cartas modelos, incluye todos los contactos de todos los estados, que lo voy a incluir en las notas del episodio para que ustedes puedan tener acceso a él, y si usted es parte de esos estados, usted pueda tener el acceso a esa carta modelo y a dónde va a enviar el correo electrónico. Otra gran recomendación es que te unas y que organices una acción colectiva. En la unión está la fuerza, y en este tema, más que nunca, busca conectarte con grupos de defensa de derechos de personas con discapacidad, ya sea en tu pueblo, ¿verdad?, en tu territorio, en el caso en tu estado. Por ejemplo, ya sean centros de vida independiente, ¿verdad?, organizaciones sin fines de lucro que trabajen a favor de la comunidad con diversidad funcional, porque ya muchas a nivel de Estados Unidos se están movilizando, y es importante que puedas sumarte a estas campañas para que puedas asistir a estas reuniones informativas, puedas firmar peticiones y difundir materiales. Por ejemplo, si perteneces a alguna comunidad específica, eres un padre de un niño con discapacidad en una escuela, considero organizar una reunión o un foro para explicar este tema y animar a otros a involucrarse. También mantente atento a posibles manifestaciones o protestas pacíficas. No sería sorprendente que, si la demanda avanza, se planifiquen acciones de protesta similares a las históricas de 1977, pero adaptadas al día de hoy. Estemos listos para salir a defender nuestros derechos en las calles si es necesario, de forma organizada y segura, obviamente.
Recuerda que nuestra comunidad ha logrado victorias inmensas mediante la protesta y la resistencia colectiva. La asistencia misma de la sección 504 es prueba de ello. No dudemos en alzar nuestra voz. Juntos nuevamente. Como colectivo podemos repudiar y frenar medidas que nos afecten negativamente. Aislados es más difícil. Así que fortalezcamos nuestra red de apoyo mutuo. Todos, unámonos. Otra recomendación es comparte esta información y sensibiliza a otros. A veces nuestros mejores aliados son quienes no sabían que esto estaba pasando. Habla con tus amigos, con tus familias, con tus colegas, con tus compañeros, pares, estudiantes, cualquier persona que pueda verse impactada. Y prácticamente todos pueden verse impactados porque todos podemos tener algún tipo de tener algún impedimento o adquirir algún tipo de impedimento en algún momento de nuestra vida. Explícale por qué la sección 504 es importante y qué podemos perder. Puedes utilizar, tal vez hashtag que estén surgiendo de la lucha, como defensa de la 504 o salvemos la 504, para conectar con la conversación más amplia. La meta es generar conciencia, que este tema salga del nicho y más personas se enteren y se indignen. Cuanta más presión pública y escrutinio haya, más difícil será quitarle los derechos por debajo de la mesa. Prepárate y persevera. La lucha legal puede ser larga. Debemos estar preparados para cualquier resultado y tener planes. Si, en el peor de los casos, un tribunal inferior fallara en contra, no entrar en pánico. Va a haber un proceso de apelaciones y aún pasos por delante. Pero mientras tanto, podríamos necesitar que el Congreso u otras entidades actúen para asegurar que las protecciones continúan de una forma u otra. Esto requerirá todavía más presión ciudadana, o sea que necesitamos que ustedes estén ahí en el frente de batalla. Mantente en contacto con las organizaciones líderes para saber qué estrategias son las que se van a adoptar. Y no olvidemos algo importante, independientemente del desenlace legal, defender, que es la dignidad humana y la inclusión, que es un esfuerzo continuo. Las leyes pueden cambiar, pero los valores y la solidaridad de nuestra comunidad permanecen. Seguimos apoyándonos unos a otros en exigir accesibilidad y respeto, con o sin la sección 504, aunque obviamente luchemos para conservarla. En conclusión, este es un llamado a no quedarte con los brazos cruzados. Hemos visto a lo largo de la historia que ningún derecho está garantizado para siempre si no lo defendemos. La sección 504 ha sido una ley invaluable y no vamos a permitir que la eliminen sin dar la batalla. Te invito a mantenerte alerta frente a los posibles cambios en tus derechos y a unirte al esfuerzo colectivo para repudiar y protestar contra cualquier medida que nos afecte negativamente. Cada uno de nosotros, desde nuestras trincheras, sea compartiendo información, contactando a un funcionario o simplemente educando a alguien más, puede contribuir a salvar la 504. Como dijo una vez un destacado activista, nada sobre nosotros sin nosotros. Es nuestro futuro el que está en juego. Así que debemos ser protagonistas de nuestra defensa. Esperamos haberte brindado mayor claridad sobre el caso de Texas versus Becerra y nuestra motivación a actuar. La lucha por la justicia y la inclusión continúa y juntos, como comunidad, tenemos el poder de marcar la diferencia. Recuerda compartir este episodio a aquella persona que necesite conocer más sobre este tema. Recuerda dejarnos tus 5 estrellas y tus comentarios, ya sea en Spotify o tu reseña a través de Apple Podcast. Un abrazo gigantesco y hasta la próxima.
Si te identificas con la población con diversidad funcional, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y desarrollar la empatía para alcanzar una inclusión plena. Si deseas que discutamos algún tema, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcast o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.